Esta parece una pregunta algo simplista, siendo que ya está usted sentado o sentada frente a una, pero sucede que este artefacto no es fácil de definir siguiendo criterios convencionales. Habrá escuchado decir muchas veces en cursos de capacitación, disertaciones o en artículos periodísticos que los docentes debemos utilizar la computadora como herramienta. Analicemos por un instante la siguiente. ¿Cuál de ellas le parece más apropiada para definir a la computadora? Si no falla mi intuición, lo más probable es que se haya inclinado por alguna de las dos primeras. Pero veamos. Un conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios, aquello de que nos servimos para hacer algo, corresponde a lo que la Real Academia entiende por instrumento. En tanto, un conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada, o para producir un efecto determinado, un agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la formación de un todo, es sinónimo de máquina. A todos nos cuesta mucho encontrar el hierro o el acero en una computadora, y por lo común no asociamos a los artesanos con su uso. Sin embargo, es esa última definición la que la Real Academia de la Lengua asocia con el término herramienta. ¿Sorprendido? Tal vez sí, pero ahora imaginamos que nos preguntará ¿y qué importancia tiene esto? Todos tenemos una noción general sobre las herramientas y aunque sea metafóricamente, la computadora sirve a menudo como una, de modo que no parece tener mucho sentido ahondar en sutilezas. Si bien el sentido de usar a la computadora como herramienta se nos antoja claro y preciso, podría ser que al limitar la definición a un solo aspecto estuviésemos arriesgándonos a dejar fuera otros usos relevantes. Pero permítame insistir con esto de las definiciones. Agreguemos un acertijo más. Para el diccionario, esto equivale a un aparato, y también encaja muy bien con nuestra conspicua computadora. Sin embargo, cuando nos referimos a herramientas, instrumentos o aparatos, estamos por lo general imaginando usos específicos y bien definidos. Un aparato de televisión tiene una utilidad clara y no sirve para muchas cosas, salvo para ver noticieros, novelas o películas. Un martillo es una herramienta que se utiliza para golpear y que a lo sumo nos permite extraer los clavos. Un piano es un instrumento musical y punto. Todos estos objetos tecnológicos son fácilmente clasificables y a la hora de incorporarlos a la educación no se nos presentan grandes conflictos. Pero la computadora nos provoca verla como algo distinto, más complejo, tal que no nos es aparente su verdadera naturaleza. Y llegados a este punto todavía nos seguimos preguntando ¿qué cosa es? Vamos al grano entonces y consultemos una vez más a la Academia sobre este asunto. Claro, nos decimos de inmediato, una computadora sirve para hacer cálculos, para procesar y almacenar información, y es una máquina programable. Máquina, dijimos, ¿no era una herramienta? No, la computadora es una máquina por donde se la mire. Difícilmente puede ser usada, en estado natural, para modificar físicamente el mundo circundante de modo directo, y por eso no es una herramienta en el sentido estricto. Pero, ¿qué es la computadora cuando la utilizamos para leer un escrito? Milagrosamente se convierte en libro. ¿Qué es cuando nos proyecta un video? Se transforma en un televisor. ¿Qué se vuelve cuando dibujamos un mapa o creamos una ilustración? Pincel, paleta, aerógrafo, goma de borrar y lienzo, entre muchas otras cosas. Y cuando escribimos un cuento, se vuelve papel. Y cuando componemos y orquestamos una pieza musical, entonces es piano, trompeta, timbales, partitura y estudio de grabación.
¿Y qué es la computadora cuando navegamos por Internet? ¿Cuando enviamos correo electrónico o conversamos con un pariente lejano? Es el medio de comunicación más rápido y fabuloso que haya existido hasta el presente. Del mismo modo se modifica nuestra propia identidad frente a cada tarea. De pronto somos escritores, artistas, periodistas, ingenieros de sonido, directores de cámara o matemáticos, dependiendo de cuál sea el trabajo que decidamos llevar a cabo frente a una computadora. Cierto, la computadora nos permite hacer todo eso y mucho más, porque muy en el fondo suyo existen elementos que efectúan cálculos y manipulan datos según un programa. Es sorprendente que podamos producir imágenes y sonido, escribir un libro o comunicarnos con cualquier lugar del globo manipulando únicamente información. Pero esa es la esencia de esta máquina, lo que la hace tan versátil y poderosa. La computadora es una máquina que puede convertirse en casi cualquier instrumento o aparato con solo utilizar el programa adecuado. Provista de los elementos apropiados, puede, además, controlar a cualquier herramienta que se nos ocurra y así modificar físicamente los materiales más diversos. No es un instrumento ni una herramienta en sí misma, pero puede convertirse en uno o controlar a cualquiera de ellas siguiendo nuestros deseos y creatividad. Por si esto fuese poco, la computadora puede transformarse en una extensión de nuestro propio cerebro, en un completo auxiliar de la mente. Por empezar, su inagotable y precisa memoria nos hace posible almacenar información y recuperarla en un instante, liberándonos de las limitaciones de nuestras neuronas. Al mismo tiempo nos facilita todo tipo de análisis. Ya no tenemos que efectuar laboriosos cálculos o proyecciones en la mente o anotar tediosamente cada paso en una hoja de papel. Podemos modelar en ella nuestros propios pensamientos, simular experiencias sin necesidad de viajar o construir aparatos reales bajo condiciones tan inverosímiles como nos plazca imaginar. Ha sido en virtud de toda esa riqueza potencial y práctica que muchísimas escuelas incorporaron este maravilloso invento humano a su lista de recursos. Parecen tan obvios sus usos educativos y, sin embargo, a pesar de todo, sigue habiendo gente que nos critica por no utilizarla como una herramienta. Aunque ahora ya no nos parezca tan apropiada la frase, debemos aceptar que algo debemos estar haciendo mal para merecer el reto. ¿Por qué existe esta percepción tan generalizada de que los maestros no queremos utilizar los recursos informáticos o que los utilizamos de un modo inadecuado? Tal vez convendría mirar el problema desde otro ángulo. Si la computadora puede convertirse en casi cualquier instrumento, ¿estamos capacitados nosotros para usarlo? ¿Tenemos el talento o los conocimientos requeridos para volvernos astrónomos, artistas plásticos, escritores de novelas, historiadores, detectives o directores de orquesta? ¿No será tal vez que cuando se nos critica por no usar la computadora como herramienta, lo que se nos quiere decir es que no sabemos usarla como maestros?